Capítulo 2. El corazón le palpitaba con tal violencia que delante de los ojos le bailaban unos puntitos verdes y de vez en cuando se sentía acometido por el vértigo. También le dolía la cabeza. Maquinalmente desempaquetó sus cosas. Desató un bulto que contenía ropa blanca, lo más necesario. Abrió el cajón de los libros y se dedicó a ordenarlos, así como sus papeles, que colocó sobre la mesa. No tardó en dejar el trabajo de instalar sus pertenencias. Hiciera lo que hiciese, siempre tenía ante sus ojos la imagen de la joven, que desde el primer momento se le había grabado en la memoria, comunicando a su monótona vida tanta alegría que sus pensamientos parecían los de un borracho o los de un loco. Ni siquiera sabía lo que quería. Cogió el pasaporte con intención de enseñárselo al viejo, quien había pasado a ser su patrón, y naturalmente con la idea de verla a ella de paso. Pero Murín no hizo más que entreabrir la puerta, cogió el pasaporte, lo miró, movió la cabeza y pronunciando lacónicamente un «Dios te acompañe», la volvió a cerrar. Una desagradable sensación se apoderó de Ordinov, sin encontrar para ello una explicación coherente. Le molestaba mirar a aquel viejo. Siempre advertía en su mirada algo maligno y despreciativo. Sin embargo, aquella impresión molesta no tardó en disiparse. Llevaba 3 días en la casa, y en comparación con su antigua existencia tan tranquila, le parecía vivir en pleno torbellino. Ni siquiera podía pensar, pues hasta eso le asustaba. Todo había cambiado en él. Experimentaba la sensación de que su vida se había partido en 2 mitades, y ninguno de sus pensamientos tenía relación con la primera mitad. Ahora estaba poseído por un solo y único anhelo. Volvió a su habitación, sin saber cómo interpretar la conducta del viejo. Junto a la estufa donde se hacía la comida, trajinaba una anciana, encorvada por los años. Iba tan sucia y harapienta que repugnaba verla. Tenía además aspecto diabólico. Era la criada. Ordinov, que veía moverse su desdentada mandíbula inferior y la oía refunfuñar algo para sus adentros, le dirigió la palabra, pero ella no se dignó a responder. Le pareció que obraba de esa forma por pura maldad. Finalmente llegó la hora de la comida, cuando la vieja sacó del horno sopa de coles, pasteles y carne de vaca, y los llevó al otro cuarto. De la misma comida sirvió a Ordinov. Después que todos hubieron comido, en la casa se hizo un silencio de muerte. Ordinov cogió un libro y leyó línea tras línea páginas enteras, haciendo verdaderos esfuerzos por desentrañar su sentido. Ni él mismo habría podido decir si, efectivamente, se enteraba de lo que leía. Después de cierto tiempo dejó el libro y se puso otra vez a ordenar sus cosas. Al cabo de un rato abandonó la empresa. Por último, impaciente, cogió el gorro y la capa y salió a la calle. Sin mirar qué dirección tomaba, empezó a andar, intentando poner en orden sus pensamientos y reflexionar un poco sobre su nueva situación. Pero aquel esfuerzo de voluntad se convirtió literalmente en una tortura. Al parecer, había cogido alguna enfermedad. Tan pronto le acometían escalofríos como se sentía arder de fiebre. Los latidos de su corazón eran tan desacompasados que se debía apoyar en una pared para no caer. «No, es mejor morir de una vez», murmuraban sus labios, sin que él mismo se diera cuenta. De este modo anduvo vagabundeando mucho tiempo por las calles, hasta que una fuerte sensación de frío y humedad le hizo advertir que llovía a cántaros. Volvió a la realidad y se encaminó hacia su casa. Poco antes de llegar se encontró con el portero, quien, supuso, le había estado observando con curiosidad, pero al notar que el joven le había descubierto, continuó su camino. Ordinov corrió hasta alcanzarle. «Buenos días, dime, ¿cómo te llamas?» «Me llaman el portero», contestó el tártaro con una sonrisa socarrona. «¿Hace mucho que estás aquí, portero?» «Tengo que pensarlo. Vivo en el piso del señor Murín, mi patrón. ¿Es realmente rentista?» «Si él lo ha dicho, lo será». «¿Pero no se ocupa en nada?» «Si no se ocupa en nada, se ocupa en vivir, está enfermo, reza y nada más». «¿Esa joven es su esposa?» «¿Qué joven?» «La que vive con él». «Si él lo ha dicho, lo será. Adiós, señor». El tártaro hizo un ligero saludo tocándose la visera de la gorra con la mano y se metió en su cuchitril junto a la puerta de entrada. Ordinov subió la escalera que conducía a su habitación.
La vieja, temblando, le abrió la puerta y después de refunfuñar algo en voz baja, la cerró y fue a instalarse junto a la estufa, donde al parecer pasaba la mayor parte del día. Empezaba a oscurecer. Ordinov quiso pedir cerillas a sus patronos, pero estos se hallaban en su cuarto, con la puerta cerrada. Entonces llamó a la vieja, quien, incorporándose un poco, le observaba por encima de la estufa, vigilando sus movimientos junto a la puerta de los señores. Sin decir palabra, le arrojó una caja de fósforos. Ordinov volvió a su cuarto y cogió sus libros. Poco a poco le invadió un extraño estado de ánimo y, sin darse cuenta, se sentó sobre la cama. Luego le pareció que estaba durmiendo. En ocasiones se despabilaba y, en un estado de semiconciencia, adivinó que su pesadez no era producto del sueño, sino que estaba dominado por una especie de abandono morboso y agobiante. Una vez oyó que llamaban a la puerta y luego que ésta se abría. Pensó que serían los patronos que regresaban del oficio vespertino. Entonces se le ocurrió que podía salir a su encuentro con el pretexto de pedirles algo. Se levantó de la cama y fue hacia allá. Es decir, le pareció que se levantaba y que iba, pero de repente tropezó y cayó sobre un montón de leña que la vieja había dejado en la mitad de la estancia. A partir de aquel instante perdió la conciencia de cuanto ocurría, y posteriormente, transcurrido muchísimo tiempo, según él creía, al abrir los ojos, se sintió sumamente sorprendido al advertir que se encontraba en el mismo sitio, en la cama, completamente vestido. Una joven de seductora belleza, con una expresión de maternal inquietud, plácida y tranquila, se inclinaba sobre él. Notó que le colocaba una almohada debajo de la cabeza y le cubría con algo cálido, y sintió una mano suave que se posaba sobre su frente ardorosa. Quiso darle las gracias, besar aquella mano, llevársela a sus labios que ardían, regarla con sus lágrimas y besarla, estar besándola toda una eternidad. También deseó hablarle, decirle muchas cosas, pero ni él mismo sabía qué. Oh, lo que habría dado por morir en aquel preciso instante, pero tenía los brazos pesados como el plomo y no podía moverlos. Le pareció haberse quedado mudo y no podía articular palabra. Se limitó a sentir cómo la sangre corría violentamente por sus venas, hasta el punto de creer que le levantaban en vilo. Alguien le dio agua. A continuación, volvió a caer en una profunda inconsciencia. Al día siguiente, se despertó a las 8 de la mañana. A través de los cristales verdosos de las ventanas, divisó un magnífico sol. El enfermo experimentaba en todos sus miembros una deliciosa sensación de bienestar. Estaba tranquilo y era inmensamente feliz. Tenía la impresión de que había alguien a su cabecera, muy cerca de su almohada. Y mientras recobraba por completo su lucidez, pensaba en salir al encuentro de su nueva amiga, de aquella encantadora criatura, para decir por primera vez en su vida: «Buenos días, mi bien, muchas gracias». «¿Cuánto has dormido?», dijo de pronto una agradable voz femenina. Ordinov miró a su alrededor. Alguien se acercaba a su cama y se inclinaba sobre él con una dulce y afectuosa sonrisa. Era el rostro de su patrona. «¿Qué enfermo estuviste?», continuó. «Pero ahora ya estás bien. ¿Por qué no haces uso de tu libertad, que es mejor que el pan y más hermosa que el sol? Anda, levántate, arriba». Ordinov le cogió una mano y la estrechó convulsivamente. Creía que aún estaba soñando. «Espera, te he preparado té. ¿Quieres un poco? Bébelo. Verás cómo te sienta bien. Yo también estuve enferma y sé lo que es eso». «Sí, dame el té», dijo Ordinov con voz apagada. Trató de incorporarse y al fin lo logró. Se sentía aún muy débil, como molido. Un escalofrío le recorrió toda la espalda y le hizo estremecer, pero sentía cálido el corazón, como si penetraran en él los rayos del sol, radiantes y alegres. Tenía la impresión de que iba a comenzar una vida nueva y sólida. Por un instante hasta sintió vértigos. «Te llamas Vasil, ¿verdad?», preguntó ella. «Es decir, si no he oído mal. ¿No te llamó ayer con ese nombre, mi señor?». «Sí, me llamo Vasil. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas?», preguntó a su vez Ordinov, esforzándose por aproximarse a ella. De pronto se tambaleó. Ella, sonriente, le cogió de ambas manos. «¿Yo? Caterina», y se quedó mirándole con sus radiantes ojos azules. Continuaban con las manos cogidas. «¿Quieres decirme una cosa?», le preguntó ella, después de una corta vacilación. «No sé». Al joven le parecía que se le nublaba la vista. «Qué raro eres. Mira, has de ser bueno.
No te enfades ni estés triste. Ven, siéntate aquí, que da el sol y te calentará. Así, ahora quédate quieto. No vengas detrás de mí, añadió al ver que el joven hacía un movimiento para retenerla. Volveré pronto y podrás estar conmigo todo el tiempo que quieras. En efecto, volvió rápidamente trayéndole el té y se sentó delante del joven. Anda, bebe, ¿te duele todavía la cabeza? No, ya no me duele, contestó Ordinov. Es decir, no lo sé, tal vez sí me duele. No, no quiero. Ya está bien, ya está bien. No sé lo que tengo, exclamó mientras le palpitaba fuertemente el corazón y buscó, afanoso, las manos de ella. Quédate aquí, no te vayas. Dame otra vez la mano. Se me nublan los ojos. Tú eres el sol para mí, dijo como si le costara esfuerzo articular las palabras, y sin embargo, sentía un verdadero placer en poder hablarle. Se sentía arder y al mismo tiempo un nudo ahogaba su garganta, hasta que al fin rompió aquella tensión con unos sollozos apagados y convulsivos. Pobre, ¿has vivido hasta ahora entre gente mala? ¿O estás completamente solo en el mundo? ¿No tienes familia? No, no tengo a nadie, estoy solo del todo. Pero deja eso, ¿qué importa? Ya estoy mejor, ya estoy bien. Parecía delirar y la habitación le daba vueltas. Yo también he pasado años enteros sin ver a nadie. Y después de una pausa, añadió de improviso. Oye, me parece que me miras de una manera... ¿Cómo? Pues como si bebieras en mis ojos. Cuando amamos a alguien, te llevo en mi corazón desde la primera vez que te oí hablar. Si enfermaras, yo te cuidaría, pero tú no te pondrás mal, ¿verdad? Te pondrás bien y entonces viviremos los dos juntos como hermanos. ¿Quieres? Es difícil encontrar un hermano cuando Dios no nos los ha dado. ¿Quién eres tú? ¿De dónde has venido?, murmuró Ordinov. Oh, yo no soy de aquí, pero ¿qué más da? Mira, hay un cuento que tal vez conozcas, que habla de dos hermanitos que vivían en un bosque oscuro y de una linda muchacha que en cierta ocasión se perdió en el bosque, y fue a parar a casa de los dos hermanitos y les arregló la casa y se la limpió, y todo lo hacía con mucho amor. Bueno, cuando volvieron los dos hermanitos, vieron que tenían una hermana, y le pidieron que se quedara a vivir con ellos, y ella accedió a sus súplicas. Los 12 la llamaban hermanita y no la molestaban lo más mínimo, y ella repartía sus atenciones entre todos ellos. ¿No has oído nunca ese cuento? Sí, lo he oído, contestó Ordinov con voz apagada. ¿Verdad que la vida es maravillosa? ¿No te alegras de vivir? Oh, desde luego, vivir una eternidad. Vivir mucho, fantaseó Ordinov. No sé, dijo Caterina con aire pensativo, pero supongo que hasta la muerte debe de ser buena. Sin embargo, lo que sé es que la vida sí es estupenda. Vivir, amar, tratar con cariño a las personas buenas. Te has puesto pálido. Sí, siento mareos. Espera, voy a buscar mi almohada y mi cobertor y te haré la cama. Luego te acuestas y te pones a soñar conmigo. Verás cómo se te pasará todo. También nuestra vieja está enferma. Se puso a hacer la cama, sin dejar de charlar, volviéndose de vez en cuando para mirar de soslayo a Ordinov. ¿Cuántos libros tienes?, dijo después de haber terminado su tarea, destapando a medias el baúl. Fue a buscar el cobertor. Al volver, se aproximó a Ordinov y, sosteniéndole por el brazo, le condujo hasta la cama, levantando un poco las almohadas para que pudiera apoyar bien la cabeza. Después le cubrió con la manta. Dicen que los libros corrompen a los hombres, continuó ella, y movió la cabeza en actitud pensativa. ¿Te gustan mucho los libros? Sí, repuso Ordinov como en sueños, y para asegurarse de que todavía estaba despierto, buscó la mano de Caterina y la estrechó entre las suyas. Mi amo tiene muchos libros, muchísimos, así, y separó las manos todo lo que pudo. Dice que son libros sagrados, y siempre me lee algo de ellos. Ya te los enseñaré algún día. ¿Quieres que te diga lo que me lee? Dímelo, murmuró Ordinov sin apartar los ojos de la muchacha. Ella guardó silencio unos instantes y luego preguntó, ¿te gusta rezar? Mira, yo tengo siempre mucho miedo. No sabía explicarse y parecía pensar en otra cosa mientras hablaba. Ordinov se llevó la mano de ella a sus labios. ¿Por qué me besas la mano?, preguntó la joven, sonrojándose levemente. Luego rompió a reír. Bueno, anda, puedes besarlas. Y le tendió ambas manos. Después, retirando una de ellas, la pasó por la ardorosa frente del joven y le hizo una caricia.
le alisó el cabello y se sonrojó aún más. Por último, se arrodilló junto a su cama y apoyó sus mejillas en las de su amigo. Ordinov sintió primero el cálido soplo de su aliento y luego algo ardiente que le corría por el rostro. Eran sus lágrimas. La muchacha estaba llorando. Ordinov quiso decirle algo, pensar, al menos, en lo que estaba pasando, pero cada vez se sentía más débil. No podía mover ningún miembro. En aquel instante, alguien llamó a la puerta y se oyó descorrer el cerrojo. Ordinov se dio cuenta de que el viejo, su patrón, había entrado en la casa, y después percibió que Caterina se levantaba, aunque muy despacio, sin el menor temor, y tras hacerle la señal de la cruz sobre la frente, se fue. Ordinov cerró los ojos y permaneció así hasta que un beso de fuego le quemó los labios y sintió como una puñalada en el corazón. Quiso gritar, pero perdió el sentido. A partir de aquel momento empezó para él una rara existencia, una vida de ensueño como las que suelen producir la enfermedad y la fiebre. En ocasiones, durante algunos momentos de vaga lucidez, le parecía que le habían condenado a vivir un sueño largo, interminable, lleno de extraños sobresaltos, luchas y tristeza. Entonces intentaba con indignación y rebeldía oponerse a aquel destino que parecía implacable, pero en el momento crucial de la lucha, en el trance más desesperado, se sentía aplastado por una fuerza enemiga. Entonces perdía el sentido otra vez y se hundía en medio de unas tinieblas impenetrables y misteriosas. Hasta le parecía escuchar su propia voz gritando su desesperación y su tortura, mientras caía en aquella abierta cima. Pero había también momentos de una dicha casi insoportable, arrolladora, como muy pocas veces la experimenta el ser humano, momentos en los que nos sentimos elevados a una esfera superior en la que se nos revela todo el pasado con claridad y coherencia, y la sola presencia de aquella luz, aunque sea breve, produce un sentimiento de triunfo y de alegría clamorosa y vibrante, e incluso el desconocido porvenir aparece ante nosotros claro y manifiesto. Sin que podamos explicar la causa, nuestra alma se siente invadida por una dicha inefable y querría gritar de alegría. Pero nos damos cuenta de que la carne es débil e impotente ante la furia de las impresiones y la nueva vida se nos antoja como algo posible solo después de la resurrección. Luego volvía a caer en un estado de semi-inconsciencia, en el que su imaginación revivía todas las impresiones recibidas en los últimos días, como si fuesen cuadros borrosos. Después se olvidaba de todos los sucesos recientes y se maravillaba de no encontrarse en su habitación de antes con su antigua patrona. No comprendía por qué no iba aquella buena anciana a calentarse junto a la estufa, donde todavía ardían las últimas ascuas. Le parecía ver aún el débil y vacilante reflejo del fuego en la pared del cuarto. Se extrañaba de que la vieja no viniese a calentar sus flácidas manos ante la estufa, como solía, refunfuñando algo para sus adentros, como hace siempre la gente vieja, y mirando de vez en cuando de soslayo a su extraño huésped, que no acababa de gustarle del todo, por esa manía de andar siempre con los libros, como ella decía. Después se acordaba de que se había mudado a otra casa, aunque sin poder explicarse el motivo, a pesar de poner todo su esfuerzo en ello. Con frecuencia creía oír en su habitación leves pisadas que se acercaban hasta su cama, y una voz dulce y suave murmuraba tiernas palabras en su oído. Tendía la mano hacia una sombra y le parecía sentir el rostro de un soplo de aliento. Un maravilloso sentimiento de amor le invadía hasta lo más profundo de su alma y ardientes lágrimas corrían por sus cálidas mejillas. Alguien posaba en sus labios un suave y suplicante beso. Era como si un dolor punzante e inmenso le arrancase la vida. Le parecía que todo se detenía y moría a su alrededor, para siempre, como si sobre todas las cosas cayese una noche larga, infinita. En otras ocasiones revivía los años de su niñez, despreocupados y felices. Incluso le parecía ver la casa de campo en la que nació y las jugosas praderas y campiñas por las que había corrido, ya mayor, cortando flores. Creía ver todo eso, hasta que surgía ante él una figura cuya presencia le infundía un terror más que infantil, llenando su alma de tormento y de lágrimas. Era como si aquel extraño viejecito tuviera en su poder toda su vida futura. A pesar de su espanto, no podía apartar la mirada de él. El viejo le seguía a todas partes, salía de detrás de los árboles y arbustos, haciéndole muecas y gestos de burla, e incluso ejecutaba diferentes piruetas, cambiando continuamente de forma en cada una de ellas,
hasta que al fin, como un gnomo, se sentaba en el cuello de un caballo y desde allí le miraba, sin cesar de reírse. También estaba en el colegio, sentado entre sus compañeros de clase o escondido debajo de un banco. Cuando levantaba las cubiertas de un libro, volvía a encontrarlo, con su mirada fija y hostil. Cuando dormía, el maldito hombrecillo se sentaba en el borde de la cama y se pasaba la noche murmurándole un cuento prodigioso, del que no entendía una sola palabra por más que aguzase el oído. Pero no por ello dejaba de llenar de espanto su corazón infantil. Otras veces se imaginaba a sí mismo ya un hombre, y entonces se sentía agobiado por los recientes acontecimientos de su vida. Sabía dónde se encontraba en aquel momento, sabía también que estaba solo en el mundo, entre gentes extrañas y sospechosas que, y aquí comenzaba nuevamente el sueño, se deslizaban furtivamente por su habitación, murmurando por los rincones y haciendo guiños a la vieja, que otra vez volvía a estar junto a la estufa, calentando sus esqueléticas manos, haciendo gestos de complicidad y señalando hacia la cama donde él yacía. Aquello le excitaba y trastornaba. Quería averiguar quiénes eran aquellos seres, qué buscaban en su habitación y para qué habían ido hasta allí. Finalmente pensaba que había ido a parar a una cueva de bandidos, donde estaba en manos de un poder desconocido, ignorado, puesto que no había tenido la preocupación de averiguar en qué casa se metía, ni había estudiado detenidamente a sus patronos. Aquella incertidumbre le torturaba, aumentando su ira y de nuevo, en la oscuridad de la noche, le parecía oír el cuento susurrado. Pero el que lo contaba todo no era el viejo, sino una viejecilla pequeña y extraña, puesta en cuclillas delante de la estufa, rezongando con voz muy queda, ante las trémulas llamas de la lumbre, mientras movía su cabeza encanecida, y de pronto vislumbraba nuevas visiones de espanto. Aquel cuento susurrado, que apenas escuchaba y no entendía en absoluto, comenzaba a representarse ante sus ojos. Y él, joven, con terror, veía rostros y escenas de todo cuanto le había ocurrido en su vida, incluso veía escenificados sus pensamientos y ensueños, hasta lo que había leído en los libros, y muchas cosas olvidadas surgían ante él en forma de cuadros gigantescos que danzaban a su alrededor. Y en medio de aquel tumulto de visiones extrañas y desproporcionadas, sentía que se moría convirtiéndose en polvo y ceniza, que se moría para siempre sin posibilidad de resurrección. Quería huir, pero no encontraba en el mundo un solo sitio donde esconderse. Entonces, en medio de una gran desesperación, reuniendo todas sus fuerzas, lanzaba un grito inhumano, eso creía, y despertaba. Tenía todo el cuerpo empapado de sudor. En la habitación reinaba un silencio absoluto. Era de noche, y sin embargo, le parecía escuchar aún el relato de aquel cuento absurdo que no entendía, como si alguien murmurara algo que le resultaba vagamente conocido, algo de bosques sombríos y osados bandoleros, de un antiguo capitán de bandidos, es decir, como si le estuviesen hablando del propio Stenka Razin, el héroe cosaco, y después de alegres bohemios y de despreocupados vagabundos, y de una linda joven y de la madrecita Volga. ¿Era aquello un nuevo sueño? ¿O estaba despierto? Permaneció durante una hora con los ojos abiertos y completamente rígido, sin mover un solo miembro. Por último, y con mucho cuidado, trató de levantarse, comprobando con alegría que no le faltaban las fuerzas. Había cedido la fiebre, con todas sus visiones, y ahora empezaba de nuevo para él la vida real. Se dio cuenta de que continuaba vestido, igual que cuando hablara con Caterina, y de ello dedujo que no podía hacer mucho tiempo que ella le había dejado. Se apoderó de él una brusca decisión y notó que le crecían las fuerzas. Al tocar la delgada pared, sus manos tropezaron con una alcayata, que habría sido puesta allí por algún motivo. Haciéndose a ella, se incorporó, descubriendo entre las finas tablas del tabique unas rendijas casi imperceptibles, por las que se filtraba un tenue rayito de luz. Aproximándose, miró por aquella rendija y contuvo el aliento. Se veía una cama, en un rincón del otro cuarto, que tenía una mesa delante, cubierta con un tapete de bujara, y encima de la cual se amontonaban gruesos libros viejos, encuadernados, al parecer religiosos. En otro rincón había un ícono arcaico, como el que se hallaba en el cuarto de Ordinov, y también ardía ante él una lamparilla. En la cama estaba acostado Murín, cubierto con una manta de piel, y parecía enfermo, con una palidez mortal en el rostro,
Sobre las rodillas tenía un libro abierto. Junto al lecho, sentada en un pequeño taburete, estaba Caterina abrazada al viejo. Lo estrechaba fuertemente contra su pecho. Lo contemplaba con atención y en sus ojos se descubría una admiración infantil. Parecía seguir con curiosidad insaciable y gran expectación el curso de su relato. De vez en cuando, la voz del narrador se elevaba y su lívido rostro parecía cobrar mayor vida. Centellaban sus ojos, fruncía el ceño, se estremecían sus labios y Caterina palidecía ligeramente de susto e inquietud. Luego aparecía en el rostro del anciano algo semejante a una sonrisa y Caterina reía quedamente. En otras ocasiones brotaban lágrimas de sus ojos y se apretujaba amorosamente contra el pecho del anciano, mientras éste le acariciaba tiernamente la cabeza. En un principio, Ordinov pensó que aún estaba soñando, y efectivamente llegó a creerlo, pero la sangre le subió a la cabeza y las sienes le martillaron dolorosamente, como si se le fuesen a reventar las venas. Soltó la alcayata en la que estaba apoyado y levantándose del lecho, tambaleante y a tientas como un sonámbulo, comenzó a pasearse por la habitación, sin saber a punto fijo qué estaba haciendo y presa de una excitación inexplicable. Finalmente, se acercó a la puerta del cuarto vecino y golpeó con todas sus fuerzas. Descorrieron el herrumbroso cerrojo y la puerta se abrió con estrépito. Ordinov adelantó un paso en la alcoba de sus patronos. Caterina le miró asustada y los ojos del viejo, por debajo de sus fruncidas cejas, lanzaban rayos de cólera. Algo así como una terrible ira marcaba las facciones de su rostro. Se dio cuenta, también, de que el viejo, sin apartar de él la mirada, buscaba con mano torpe una gran pistola que colgaba de la pared. Cuando la tuvo entre sus manos, le apuntó al pecho con mano vacilante. Sonó un disparo, seguido de un grito salvaje, casi inhumano. Cuando el humo se hubo disipado, se ofreció ante los ojos de Ordinov un espantoso espectáculo. Murin yacía en el suelo, presa de terribles convulsiones, echando espuma por la boca. En su rostro crispado, solo podían distinguirse sus ojos que estaban en blanco. Ordinov comprendió que al desdichado le había sobrevenido un grave ataque, y tanto él como Caterina se arrodillaron a su lado con intención de prestarle socorro.